Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos a este satsang. Vamos a estar disfrutando un momento hermoso en compañía de los Vedas, de los Upanishads, del Brihadaranyaka Upanishad. Cada Upanishad tiene una enseñanza especial, pero nuestro amado maestro Sri Sri Shankaracharya nos da como las respuestas, nos da siempre esa posibilidad de ver más allá en esos textos. Y el tema de hoy pues se llama Yo soy Brahman. Les pido por favor que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos en las diferentes redes sociales. Mientras iniciamos en 2-3 minuticos la actividad. Voy a traer un instrumento musical y ya vamos a hacer una interpretación musical mientras nos vamos conectando. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Vamos a tocar un poquito de flauta que nos recuerda a Krishna, pero a la vez la flauta nos recuerda el Om nos recuerda al Señor Shiva. El sonido de la flauta nos va a conectar con estados como elevados de meditación. Está manejado por el elemento aire, lo cual significa la invocación a Vayudeva. Vayudeva es el que armoniza los chakras, el señor de todos los pranas.
Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Invocamos a los maestros de nuestra sagrada tradición. Om Mahem Pahadibhavatara Giri Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Seva Giriji Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. Om Sri Sri Shankaracharya Maharaj Ki Jai. Om Shiva Mahadev Ki Jai. Namo Namaha. Vamos a estar estudiando los Upanishads. Es muy hermoso cuando estudiamos los Upanishads, el conocimiento del Señor Shiva. El Señor Shiva, cuando exhala, él exhala los Vedas. Los Upanishads son esos estudios especializados de ciertas partes de los Vedas. Y cuando nuestro maestro los leyó, nos enseñó las claves para encontrar allí esa verdad trascendental que está detrás de todas las letras, de todos los libros. Todos los libros sagrados tienen siempre como una parte literal, pero también hay una parte esotérica, una parte como secreta, que tal vez esa parte secreta es cuando el que escribió, el autor de estos textos, dio a conocer a sus discípulos esa interpretación. A veces, como se habla en parábolas, a veces hay simbolismos. Si uno no tiene la capacidad para entender esos simbolismos bien, puede malinterpretar. Vamos a hacer un estudio muy bonito del Brihadaranyaka Upanishad, el cuarto Brahmana. Y iniciamos esto desde el número 7, del 7 en adelante. Lo que siempre hacemos en la metodología de estos satsang es leer el texto y luego repetimos la lectura más despacio, profundizando en la parte que creamos más importante. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Ganeshaya Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Hrim Shrim Krim Aim Saraswati Namaha. Todo esto no estaba desarrollado todavía. Se desarrolló por medio de la forma y el nombre, para que los hombres pudieran apreciar mejor cada detalle de su creación. Él penetró hasta el fondo de su propia creación, igual que una cuchilla encaja en una caja para cuchillas o el fuego en el hogar. Él no puede ser visto, pues es el mismo aliento que respiramos. Cuando hablamos, Él es el habla. Cuando nos detenemos en contemplación, Él es la vista. Cuando oímos, Él es el oído. Y cuando pensamos, Él es la mente. Todo esto no son sino nombres que se dan a las manifestaciones de sus actos. Sin embargo, quien le adora como a una de sus manifestaciones, no le conoce en verdad, pues Él está más allá de sus cualidades. Los hombres deben adorarle como el ser, pues es en el ser todas las cualidades son una. El ser es la base de todo, pues a través de él todo puede ser conocido. Y al igual que se puede hallar el camino perdido siguiendo las huellas por donde alguien pasó, de igual forma quien tiene conocimiento de esto encuentra la gloria y se hace digno de alabanza. Este ser que lo más próximo a nosotros es más apreciado que un hijo, más apreciado que la riqueza, más querido que ninguna otra cosa. Y si alguien dijera a otro que hay algo más querido que el ser, perdería todo lo que posee más tarde o más temprano. Solo el ser es querido y digno de ser adorado. Quien pone todo su amor en el ser, solamente en él, no verá perecer al objeto de su amor. Si los hombres creen que mediante el conocimiento de Brahma alcanzarán todo,
¿Qué es entonces lo que conocía Brahma, de lo cual surgió todo? En verdad, en el principio estaba el Brahman. Brahma conocía solo el ser. Él dijo, yo soy Brahma, y de ahí surgió todo de este modo. Deva despertó para conocer a Brahma, convirtiéndose en el mismo Brahma. Y lo mismo ocurrió con los rishis y los hombres. Así fue como el rishi Vamadeva comprendió en esencia la esencia de Brahma y exclamó, yo era Manu, yo era el sol. Por consiguiente, quien conoce él es Brahma, se convierte él mismo en Brahma. Sin que los mismos devas puedan evitarlo, pues él mora en el mismo ser que aquellos. Sin embargo, si un hombre adora a otra deidad creyendo que aquella es una y el otro no conoce, para los devas es como un animal, pues en verdad, igual que muchos animales proporcionan alimento a un solo hombre, de igual forma cada hombre proporciona alimento a los devas. Si un solo animal es robado a los devas, eso no les complace. Cuanto más, pues, si son muchos los animales robados. Por consiguiente, a los devas les disgusta que los hombres cometan estas acciones. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede escribir en el chat. Al final de la actividad del satsang, intentaremos responder. Si no lo hacemos directamente en el momento del satsang, por interno, después del satsang, tendremos el gusto de responder estas preguntas. No son temas fáciles. Estamos hablando del Brahman Supremo, aquello que no tiene nombre ni forma, pero tratamos a través de las palabras, tratar de entender un poco lo que querían enseñarnos los Vedas, los Upanishads. Vamos a ir descifrando todos estos misterios. Om Namah Shivaya. Todo esto no estaba desarrollado todavía. Existía un momento en que no existía nada. No había tiempo, no había espacio. No existía esta creación material. Interesante saber eso porque a veces tenemos como el pensamiento, ¿no?, de que esto siempre ha existido. Pero las cosas materiales todas tienen un principio y un final. Este universo tiene un principio y un final. Se desarrolló por medio de la forma y el nombre, para que los hombres pudieran apreciar mejor cada detalle de su creación. Es un símbolo, la forma es la luz, el nombre es el sonido. Todo el universo fue creado a través de la vibración que sucedió en el Big Bang. Esa vibración es luz, también es sonido. Hay un momento en que las dos se unifican y luego se vuelve luz, se vuelve sonido. La luz en su reflexión va generando las formas. El sonido en su vibración va generando la actividad. La vibración hace que todo este universo a nivel atómico, a nivel cuántico, esté como debe vibrar en las vibraciones apropiadas para generar esta creación material. Luego también se resume que toda esta creación que viene de la luz y que también viene del sonido, el sonido es el Om. Eso lo llamamos técnicamente en yoga el nada y el bindu. El bindu es como el primer puntito de luz del universo y nadha es el primer sonido que se escuchó. Realmente los dos son uno solo. Bien, este sonido generó la creación de lo que llamamos el nombre y la forma. Todo lo que tenga nombre y forma pertenece a este plano material. Eso es muy interesante entenderlo porque si nosotros le damos un nombre a una divinidad, a una deidad, ya entra dentro del rango de la creación de este plano material porque tiene un nombre y tiene una forma. Si le damos una forma, ya sea un yantra incluso, tiene una forma, si la vemos como fuego, como luz, ese fuego podría tener una forma. Las deidades a veces toman formas, le podemos dar un nombre, una forma. Están dentro del plano material.
Todo lo que está más allá del nombre y la forma pertenece a otro plano, a ese plano que nos describen los Vedas de algo que existía antes. Cuando no existía nada, no existía ni el nombre ni la forma. Dice que todo esto fue para que los hombres pudieran apreciar mejor cada detalle de la creación. Entonces, los seres humanos son muy valiosos para la creación, porque todo era de una u otra manera importante para que pudiéramos apreciar todo lo que existe y es lo que hacemos en la actualidad los seres humanos. Vemos la madre naturaleza y vemos nuestra existencia en este cosmos, todos los elementales que nos rodean y gracias a eso pues generamos la existencia que tenemos cada criatura en el universo. Él penetró hasta el fondo de su propia creación, igual que una cuchilla encaja en una caja para cuchillas o el fuego en el hogar. Cuando hablamos de Él, estamos hablando del Brahman Supremo. Él, el Brahman Supremo, el Ser Supremo. A ese Ser Supremo lo podemos encontrar en sánscrito como Brahman o también como Atman. La palabra Atman es igual, es esa esencia divina, es el Brahman Supremo. Bueno, entonces empezamos a mirar cómo Él penetró todo. ¿Qué significa? Que en cada átomo está la presencia de ese Brahman, en cada partícula subatómica está la presencia de ese Brahman, en el elemento tierra, aire, fuego, agua, éter, en cada criatura está la presencia de ese Brahman. Nada escapa de esa presencia de ese Brahman. Incluso, por ejemplo, ahorita la materia oscura o otras energías que quizás los científicos vayan descubriendo con el tiempo, pertenecen también a esa manifestación del Brahman. Porque en el Brahman está todo lo que conocemos los seres humanos dentro de nuestra racionalidad e investigación científica y también aquellas cosas que no conocemos, como el prana, por ejemplo. El prana es algo que nos han enseñado los yogis de antaño, los rishis. Los científicos apenas se van acercando al conocimiento de la física cuántica. Más adelante seguramente podrán conocer a más precisión el manejo del prana, cómo funciona en el universo y cómo con el poder de la mente se puede manejar el prana apropiadamente. Él no puede ser visto, pues es el mismo aliento que respiramos. Ese ejemplo es muy bonito. Tú el aire no lo ves, pero está ahí, lo respiras. Es un muy buen ejemplo porque casi tenemos a la divinidad a nuestro alrededor, pero no somos conscientes de la existencia de esa divinidad allí. El aire no lo podemos ver, pero cuando lo respiramos sabemos que la divinidad está allí. Él es el habla cuando nos detenemos en contemplación, Él es la vista. Cuando hablamos, Él es el habla. Y bonito el término contemplación, como cuando meditamos, Él es la misma vista. Y cuando oímos, Él es el oído, y cuando pensamos, Él es la mente. Todo lo que estamos vivenciando en cada momento de nuestra existencia es la misma divinidad que está vibrando. Nosotros no somos conscientes de su presencia, pero los Vedas nos dicen, oye, sé consciente. El acto mismo de ver es algo mágico, algo sagrado, el escuchar, el poder pensar. Y decimos, Él es la misma mente, la divinidad está presente en todo, en lo más burdo, en lo más sutil. Todo esto no son sino nombres que se le dan a las manifestaciones de sus actos. Entonces vemos como esa creación y todo cuanto existe y nosotros mismos, el hecho mismo de percibir, de pensar, todo esto es parte del Brahman, está por doquier, todo está bajo su control. De ahí viene ese poder que usa el yogi, de ser como un instrumento de la divinidad, de conectarse con ese Brahman supremo, esa fuente maravillosa de salud, por ejemplo, y ayudar a otras personas con esa transmisión de la salud. Porque entiende perfectamente que tu cuerpo es un templo, que la persona que está enferma también es un templo,
que hay una energía sanadora que vibra en todo el universo, llena de fuente de misericordia y amor, y que los yogis pueden acudir a esa fuente de energía a través de las técnicas yógicas para ser instrumentos de la divinidad, para generar procesos, en este caso, de ayuda a las personas que están cerca de ti. Sin embargo, quien le adora como a una de sus manifestaciones no le conoce en verdad, pues él está más allá de sus cualidades. Dicen que está en todo y entonces descubrimos una deidad aquí y le damos un nombre, una forma y después dicen los Vedas, pero el que está pensando que adorando a esa divinidad, está adorando la totalidad, hay como ya una desinformación. Porque aunque la divinidad está en todo, en toda la creación, trasciende cualquier tipo de objeto o nombre que se le dé. Por eso los diferentes nombres que se le dan a las diferentes deidades en los Vedas y en la filosofía shivaísta, nosotros sabemos que son solo temporales, por decir ver a Brahma o ver a Vishnu, a Shiva, al señor Ganesha, al señor Kartikeya, a la madre Shakti. O si pensamos en otras religiones, también estaríamos pensando en diferentes religiones, cada una que le da un nombre y una forma a la divinidad. Cuando alguien se concentra en una sola divinidad pensando que esa es la verdad última y esencial, entonces empieza a fallar el conocimiento advaita que nos dice que aunque la divinidad está presente allí, también está fuera de toda esta creación. Y los yogis recomendamos sacralizar todo lo que nos rodea y participar en los rituales védicos apropiados, pero siempre tener la conciencia clara de qué es Brahman, quién es el Brahman, quién es la verdadera fuente de adoración, a quién debemos adorar realmente. Muy bueno esta parte de los Vedas porque nos quita esa pelea que hay entre quién tiene la razón o otra en términos filosóficos o teológicos, diciendo que la divinidad tiene este nombre, que ese es el nombre sagrado, que solo es ese nombre. Bueno, hay otros que dicen es impronunciable, pero el nombre ya está ahí. Nosotros decimos, por ejemplo, Namah Shivaya, pero sabemos que el señor Shiva mismo nos ha dicho, en la medida en que ustedes conozcan a mí como guru, al señor Shiva como la divinidad suprema, yo les llevaré al conocimiento de Parashiva, del Brahman supremo. Entonces, cuando decimos Om Namah Shivaya, entendemos que más allá del nombre Shiva está esa verdad trascendental que, como lo dicen los Vedas, está más allá del nombre y de la forma. Dice, los hombres deben adorarle como el ser. El ser es el Atman, es tu conciencia, es Brahman supremo. Se le traduce como ser un nombre filosófico que es apropiado de todos modos. ¿Quién eres tú? ¿Eres este cuerpo? ¿Eres esta mente? ¿Eres este ego? ¿O quién eres? La mayoría de gente piensa, no, si yo soy este ego, soy este cuerpo, esta mente. En el yoga nos dicen, no, tú eres algo más que este cuerpo, que esta mente, que este ego, más allá que estas emociones. Tú eres Atman, tú eres Brahman. Ese es el ser que nos está hablando el Upanishad. Pues en el ser todas las cualidades son una. Ya no hay dualidad y es muy advaita este conocimiento. No hay dualidad. ¿Por qué? Porque vemos al Brahman en todo. Todo está en Brahman. En el día, en la noche, en todas las cosas que acontecen. En todo. No hay nada que se escape. En el bien, en el mal, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. En todas las diferentes escuelas filosóficas y teológicas. Por eso se dice que todos los caminos llevan a Roma, todos los ríos desembocan en el mar, todos los caminos espirituales finalmente nos llevan a esta verdad trascendental, en donde ese ser, que es la esencia divina que hay en cada uno de nosotros, es conocido. Nuestro cuerpo es un templo y el ser habita allí en lo profundo de nosotros. El ser es la base de todo, pues a través de él todo puede ser conocido. Se dice que la base fundamental de la existencia del ser es la conciencia. Ser conscientes. Cuando somos conscientes podemos conocer todo. Y ese conocimiento de todo cuanto existe, incluso el poder conocer al ser en lo esencial,
Es parte importante de esa presencia de la divinidad. Y al igual que se puede hallar el camino perdido siguiendo las huellas por donde alguien pisó, de igual forma quien tiene conocimiento de esto encuentra la gloria y se hace digno de alabanza. Hay un camino que seguir. Cuando leía yo este texto me acordé de los pies amados del Guru, los pies sagrados, el Pada Guru. Nosotros decimos, hacemos una reverencia a los sagrados pies de loto del Guru. ¿Por qué decimos eso? Porque él deja la huella en el camino, nos está enseñando con su ejemplo. Sus palabras son importantes, pero su ejemplo es más importante aún. Las palabras, a veces tú dices algo y la otra gente lo entiende de otra manera, pero el ejemplo es algo intachable, algo que nos lleva hacia la plenitud. Entonces cuando decimos seguimos las huellas de alguien que tiene conocimiento, seguir esas huellas de alguien que tiene conocimiento es el gurú. El gurú es el que tiene conocimiento. Pensamos en el conocimiento material, sí, los grandes doctores y científicos tienen un conocimiento material. El gurú tiene el paravidya, el conocimiento, decimos nosotros, superior, porque nos enseña a resolver los grandes misterios de la existencia, a conocer la razón de por qué vivimos, bueno, y darnos la clave de la plenitud y la felicidad eterna. Este ser que es lo más próximo a nosotros es más preciado que un hijo, más preciado que la riqueza, más querido que ninguna otra cosa. Dice que lo más próximo a nosotros está dentro de nosotros, es nosotros mismos. Ese Atman, ese ser, es descrito en los diferentes como caminos, como el alma, como el espíritu. Más o menos aquí en Occidente podemos tener un conocimiento de eso así, pero en el conocimiento védico se profundiza más sobre el ser. Porque a veces la gente tiene el término de alma o espíritu relacionado como con la vida de los muertos, del más allá. En cambio, este Atman que nos habla los Vedas es algo esencial, la fuente de vida que hay dentro de ti, esa pila que hace que todo funcione dentro de ti. Y ese ser lo podemos experimentar cuando meditamos. No es solo una teoría. Cierra los ojos, respira profundo, una buena postura, empieza a observarte, ve buscando el origen de toda esa luz que puedes ver dentro de ti. Ve escuchando el origen de todos esos sonidos que escuchas dentro de ti. Y poco a poco va llegando a la fuente primordial de esa luz y ese sonido, el nada y el bindu, que es el ser, que es el Atman, que es el Brahman. Nosotros decimos para Shiva, esa esencia divina que hay en cada uno de nosotros. Y si alguien dijera que hay algo más querido que el ser, perdería todo lo que posee más tarde o más temprano. Sí, porque el Atman es lo más valioso. Si decimos que es más valioso, no, el dinero, más valioso el sexo, más valioso la familia, incluso habla de ese término, más valioso la riqueza, mis propiedades. Empezamos a perder el camino, porque el verdadero tesoro es el Atman, el ser, es eterno, nunca muere, nunca se enferma, nunca envejece, es lo que realmente tú eres, esa esencia divina que hay allí. Nos identificamos con otras cosas, el ego empieza a prevalecer, el Atman, que es la esencia divina, se obnubila, es decir, el yogi ya no tiene esa capacidad de darle toda esa fuerza a la existencia del ser y por consiguiente tener una vida apropiada para eso. Si somos hijos de la divinidad, pues vivamos como esos hijos de la divinidad, en fraternidad, en amor, en misericordia, en ayuda mutua, respetándonos, cuidando la madre tierra. Solo el ser es querido y digno de ser adorado. Quien pone todo su amor en el ser, solamente en él, no verá perecer jamás al objeto de su amor. Bueno, cuando hablamos del Atman, hablamos del Brahman, hablamos del espíritu, del alma, también empezamos a ver un concepto teológico, la divinidad. Y esa divinidad en diferentes religiones lo llaman Dios o tiene otros términos. Bueno, empieza a ser lo más importante.
De ahí que el yoga en un momento dado permite que las personas en cualquier camino que se encuentren, al tener un conocimiento más apropiado de esta enseñanza Advaita, puedan vivenciar la divinidad que está en cada uno de ustedes. Nos ha enseñado a ver a la divinidad en la iglesia, allá en ese lugar de peregrinación. Tenemos que ir a un sitio de peregrinación para encontrarnos con la divinidad, Jerusalén, la Meca, allá en Benarés. Tenemos que ir a Roma, al Vaticano. Pero vemos nosotros que no, que realmente la divinidad la podemos encontrar dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es un templo, un valioso templo. Busca la divinidad dentro de ti, la encontrarás, ese gran tesoro. Aquí lo llamamos el ser, pero se llama el Atman, pero tú lo puedes llamar Jesús, lo puedes llamar Jehová, le puedes decir Buda, el Tao, el Zen, le puedes decir Shiva, como quieras. Ya sabemos que el nombre y la forma son secundarios a esa verdad esencial primordial. De ahí la capacidad que todos podamos ser como hermanos y abrazarnos todas las religiones, porque todos estamos hablando de la misma verdad, de la misma divinidad. Que uno le digan de una forma u otra son solo palabras que a veces generan confusión, pero cuando tú vives la experiencia de encontrar la divinidad dentro de ti a través de la meditación profunda o la contemplación o la oración, en ese momento experimentas esa gran verdad. Si los hombres creen que mediante el conocimiento de Brahma alcanzarán todo, ¿qué es entonces lo que conocía Brahma, de lo cual surgió todo? Hay algo más que el conocimiento de Brahma. El conocimiento de Brahma aquí nos está hablando del brahmanismo y el conocimiento que viene del gran creador del universo que fue Brahma, que son conocimientos muy importantes, pero hay algo más allá. Mira, Brahma nos reveló todos los Vedas, por ejemplo, a través de Saraswati, las artes, las ciencias y todo el conocimiento de arquitectura, de economía, bueno, todo lo que conocemos como ciencias, es lo que se conoce como Vidya. Pero luego se hacen la pregunta, ¿y de dónde surgió Brahma? Muy bien, buena pregunta, porque de ahí viene la posibilidad de entender que del Brahman supremo, que no tiene nombre ni forma, hay una manifestación en donde Brahma es parte de esa manifestación que permite crear este universo. Pero ahí indica que las enseñanzas de Brahma, es decir, del Deva, Brahma Deva, son enseñanzas materiales. Así hablen de los Vedas, pero al fin y al cabo se vuelve teología, se vuelve filosofía. Pero la enseñanza para Vidya, la que enseña el Guru Supremo, Shiva mismo, es esa enseñanza que nos dice, hey, ¿de dónde vino Brahma? En verdad en el principio estaba Brahma. Brahma conocía solo el ser. Él dijo, yo soy Brahma, y de ahí surgió todo. Bueno, dice que Brahma, el Deva, Brahma Deva, conocía al Atman, conocía al ser, conocía al Brahman. Entonces sí había una conexión de eso que llamamos la criatura, que es Brahma, y del Brahman supremo, que era esa esencia divina más allá del nombre y la forma, esa espiritualidad pura, fuente de conciencia, de amor y de paz. Y es fuente de conciencia, no es como una cosa, ¿no? Es una fuente de vida, de conciencia. Y viene la manifestación de Brahma, y Brahma dice yo soy, entonces empieza a decir yo soy Brahma, y empieza a pensar en yo, en mí, en lo mío, en yo, y se pierde el contacto con la esencia divina, y viene el ego que empieza a desarrollarse, y alrededor del ego pues toda la creación material. De este modo, Deva despertó para conocer a Brahma, convirtiéndose en el mismo Brahma. Entonces dice Deva, la palabra Deva implica un semidios o algo así, es como un concepto ya de no la divinidad suprema que no tiene nombre ni forma, que es en verdad el concepto más elevado de espiritualidad, y ya viene el concepto de Deva que empieza a manifestarse, y todos los Devas y todos los mundos. Y lo mismo ocurrió con los rishis y los hombres. Dice que los sabios son los rishis y los hombres.
fueron apareciendo así como apareció Brahma, yo soy el hombre, yo soy el Rishi. Empezó a generarse el concepto de yo, de ego, de individualidad. En el Brahman no hay individualidad, todo es una gran esencia divina. Pero cuando empieza a generarse el proceso de creación, viene el yo, viene el mío, viene esto, viene aquello, empieza a generarse la individualidad. Así fue como el Rishi Vamadeva comprendió la esencia de Brahman y exclamó, yo era Manu, yo era el sol. Manu fue el primer hombre creado según los Vedas y el sol, pues todos conocemos como esa fuente importante de vida para este planeta. Y cuando dice yo soy Manu y yo soy el sol, está entendiendo que ese yo, esa esencia divina, es el Brahman, es el Atman, es la esencia pura que hay en cada uno de nosotros. Esa esencia divina, esa esencia pura, no está dividida. Cuando dice es el sol o la luna, o es Brahma, o es un Rishi, o es un ser humano, eso es solamente una forma que aparece como pareciera diferente de Brahman, pero el yogi puede ver la esencia divina, el Brahman allí en toda la creación. Por consiguiente, quien conoce que él es Brahman, se convierte él mismo en Brahman, sin que los mismos devas puedan evitarlo, pues él mora en el mismo ser que aquellos. Aunque hablan a veces de Brahma, hablan de Brahman, no debemos confundirnos. Cuando hablamos de Brahma, estamos hablando del Dios creador del universo, Brahma el creador, Vishnu el sustentador, Chivarudra el transformador. Pero cuando hablamos de Brahman, estamos hablando de la esencia divina, eso que hay en cada uno de nosotros, en toda la creación y que está en cada átomo y que se puede percibir cuando los seres han logrado como la conciencia. Bueno, este ser divino, tú lo puedes empezar a trabajar cuando hacemos una repetición de un mantra que se llama Aham Brahmashmi. Medito, Aham Brahmashmi, yo soy Brahman, yo soy Brahman. En este mantra no estoy invocando al Padre Creador Brahma, estoy invocando a la divinidad suprema que fue quien creó a Brahma, a Vishnu, a Shiva, a toda la creación. Este para Shiva, ese Brahman supremo es lo que invocamos cuando repetimos Aham Brahmashmi. Poco a poco empieza a resolver, sí, yo no soy este cuerpo, no soy esta mente, no soy estas emociones, no soy este ego. ¿Quién soy? Yo soy Brahman. Y de esa manera vas tomando la conciencia para el retorno a la conciencia de esa fuente inagotable de plenitud y felicidad. Sin embargo, si un hombre adora a otra deidad creyendo que aquella es una y el otro, no conoce. Ahí vuelve a hablar de la dualidad. Si pienso que la divinidad está allá y yo estoy acá, no hay una conciencia clara de lo que la Advaita está enseñando. Sí, ahí en lo interior de la deidad y en lo interior de ti, esa esencia divina, esa fuente maravillosa que es la misma, que no es dos. De ahí surge el conocimiento Advaita, porque hay una filosofía dualista que dice, sí, la divinidad está allá y yo estoy acá, y yo sirvo a la divinidad. La divinidad me bendice, me cuida, me protege. Es un concepto dualista. En el concepto monista decimos, la divinidad suprema está manifiesta en toda la creación. Yo soy un humilde ser que estoy en mi esencia divina unido a la divinidad. Y cuando estoy encarnado, simplemente tomo esa reflexión de oración y de adoración a la divinidad. Pero cuando tomo mi conciencia, me doy cuenta que esa divinidad está allí dentro de cada uno de nosotros. El ego no se debe creer la divinidad, no es este cuerpo, no es este ego, no es este nombre, porque a veces la gente se confunde y se sienten dioses ya, y que todo el mundo los adore. No, por eso es tan difícil el conocimiento védico, y es bueno expresarlo a través de las enseñanzas de los maestros que nos permiten con humildad entender que yo soy Brahman. Pues en verdad, igual que muchos animales proporcionan alimento a los devas, pues en verdad igual que muchos animales proporcionan alimento a un solo hombre,
De igual forma, cada hombre proporciona alimento a los devas. Si un solo animal es robado a los devas, eso no les complace. Cuanto más, pues, si son muchos los animales robados. Por consiguiente, a los devas les disgusta que los hombres cometan estas acciones. Qué bonito ejemplo, así como los seres humanos que son omnívoros o carnívoros comen muchos animales. Nosotros los humanos somos como el alimento de los devas. Y ellos quieren que nosotros como seres humanos seamos puros, sanos, seamos santos, seamos luminosos, que sigamos el camino de la bondad, el camino del bien, el camino del yoga. No que nos perdamos en el camino de la sensorialidad o caminos de baja vibración o el camino de la dualidad. El camino de la dualidad es un camino que finalmente nos hace perder de la meta, nos enreda en malla, en la ilusión. Cuando empezamos a ver la dualidad, entonces yo me empiezo a sentir más importante, mejor que el otro. Viene el racismo, vienen las guerras religiosas, surgen las divisiones. Pero cuando encontramos que todos somos en la esencia, la divinidad, que todos somos Brahman, yo soy Brahman, tú eres Brahman, eso nos genera esa gran fraternidad y podemos con respeto hacer que las demás personas que están cerca de mí puedan vivir esa experiencia espiritual que tú has logrado cuando tienes la conciencia de esto, pero más que conocerlo teóricamente, lo llamamos la realización del Brahman. Tienes que realizarlo en tu vida, con una vida ejemplar y santa, para lograr la meta. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Esto es lo que hemos preparado para el día de hoy. Voy a mirar si hay algún tipo de pregunta antes de cerrar el chat. Ok, el título dice que, hola, ¿cuál es el título y autor que estoy leyendo? Se llaman los Upanishad. El autor son los Vedas. No hay un autor preciso, pero se llama Vyasadeva, el principal autor de los Vedas. Y este texto en particular que estamos leyendo lo encontramos a través de Sri Sri Adi Shankaracharya, que es el maestro que nos heredó este conocimiento en los ashram, allí en los Himalayas. Se llama el Brihadaranyaka Upanishad. Brihadaranyaka Upanishad. Lo puedes encontrar seguramente en internet. Bueno amigos, me encantó saludarlos. Es un gusto compartir con ustedes el conocimiento. Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Sevagiri Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Dhyanagiri Maharaj Ki Jai. Om Baba Job Divale Ki Jai. Estuvo con ustedes Mohangiri Maharaj. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.